Hola madridistas, soy Nilsson del Madridista. Y hoy tenemos que hablar de una información que puede convertirse en una de las grandes historias del mercado de fichajes. Ryan Gravenberch vuelve a aparecer relacionado con el Real Madrid, y según diversas informaciones, la operación podría incluir la salida de Eduardo Camavinga hacia el Liverpool. No estamos hablando de un rumor cualquiera. Estamos hablando de dos clubes de primer nivel y de dos centrocampistas que todavía tienen muchos años por delante. Lo primero que quiero hacer es dejar clara mi posición. La llegada de Gravenberch me parece una posibilidad muy atractiva para el Real Madrid. Dicho esto, no puedo ocultar que me daría pena ver marcharse a Camavinga. Siempre he sido un defensor del francés. Desde que llegó al Bernabéu ha demostrado compromiso, profesionalidad y una enorme capacidad para ayudar al equipo en cualquier circunstancia. Pero también hay que entender que el fútbol evoluciona constantemente. Los ciclos empiezan y terminan. Y si realmente existe por parte del jugador el deseo de iniciar una nueva etapa, el club tiene que analizar la situación pensando en lo que es mejor para el proyecto deportivo. Por eso merece la pena detenerse en la figura de Ryan Gravenberch. Cuando mucha gente habla del neerlandés, sigue teniendo en mente al joven talento que irrumpió en el Ajax siendo prácticamente un adolescente. Aquel futbolista llamó la atención por su elegancia, por su calidad técnica y por una capacidad poco habitual para avanzar con el balón desde zonas retrasadas. Sin embargo, el jugador que vemos hoy es bastante diferente. Sigue conservando esas virtudes, pero ahora las combina con una mayor madurez táctica y una comprensión mucho más completa del juego. El paso por Inglaterra le ha ayudado a crecer en aspectos que antes generaban dudas. Hoy participa más en tareas defensivas, interpreta mejor los espacios y entiende cuándo acelerar y cuándo dar pausa a una jugada. Y precisamente ahí aparece una de las razones por las que creo que el Real Madrid puede estar interesado. Cuando observamos la plantilla actual encontramos mucho talento. Encontramos futbolistas capaces de decidir partidos. Encontramos calidad, dinamismo y llegada al área. Lo que no encontramos tan fácilmente es un centrocampista con el perfil específico de Gravenberch. Su forma de jugar añade algo distinto. No necesita acumular toques para influir en un encuentro. No necesita recibir siempre cerca del área rival. Muchas veces basta una recuperación en campo propio para que el equipo gane 40 metros en cuestión de segundos. Tiene una zancada impresionante. Tiene fuerza para soportar contactos. Tiene personalidad para asumir riesgos. Y sobre todo transmite una sensación de autoridad cuando conduce el balón que resulta muy difícil de encontrar. Hay jugadores que organizan. Hay jugadores que destruyen. Hay jugadores que llegan al área. Gravenberch tiene la capacidad de conectar todas esas funciones dentro de una misma acción. Esa es una de las características que más me gustan de su juego. Además, hay algo que considero especialmente importante pensando en el futuro del Real Madrid. El fútbol europeo se ha vuelto cada vez más físico. Los partidos importantes se juegan a una intensidad enorme. La presión es constante. Los espacios aparecen y desaparecen en cuestión de segundos. En ese contexto, contar con futbolistas que puedan superar líneas rivales mediante conducciones tiene un valor enorme. Y el neerlandés destaca precisamente por eso. Muchas veces vemos equipos perfectamente organizados defensivamente. Bloques compactos. Líneas juntas. Rivales que apenas conceden espacios interiores. En esos escenarios, un pase no siempre es suficiente para romper la estructura. A veces hace falta alguien capaz de atraer rivales, eliminar marcas y generar superioridades avanzando con el balón. Gravenberch ofrece exactamente esa solución. Por eso entiendo perfectamente que el nombre esté siendo valorado dentro del club. Y aquí entra otro protagonista fundamental de esta historia. Florentino Pérez. Porque si hay algo que hemos aprendido durante todos estos años es que cuando Florentino identifica a un jugador como objetivo prioritario, rara vez abandona la idea fácilmente. La historia del Real Madrid está llena de ejemplos. Ha ocurrido con estrellas consolidadas. Ha ocurrido con jóvenes promesas. Ha ocurrido en negociaciones aparentemente imposibles. El presidente suele actuar con paciencia, pero también con una enorme determinación. No necesita generar ruido constantemente. No necesita aparecer cada semana en los medios. Trabaja en silencio. Analiza escenarios. Busca el momento adecuado. Y cuando detecta una oportunidad real, acelera las conversaciones. Por eso siempre digo que nunca conviene descartar una operación simplemente porque parezca complicada. Si dentro del club consideran que Gravenberch es una pieza estratégica para los próximos años, harán todo lo posible para incorporarlo. Y sinceramente, entiendo los motivos. Estamos hablando de un futbolista joven, con experiencia internacional,
acostumbrado a competir al máximo nivel y que todavía tiene margen para seguir creciendo. No es una apuesta basada únicamente en el potencial. Ya ha demostrado que puede rendir en contextos de máxima exigencia. Eso también marca una diferencia importante. Ahora bien, la otra cara de esta historia es Eduardo Camavinga. Y aquí quiero hablar desde el corazón. Me costaría mucho despedirme de él. Porque representa muchas cosas que la afición madridista valora. Entrega, versatilidad, sacrificio, personalidad. Siempre que el equipo lo necesitó estuvo disponible para ayudar. Como mediocentro, como interior, incluso como lateral cuando la situación lo exigía. Nunca puso excusas. Nunca se escondió. Nunca transmitió la sensación de estar por encima de las necesidades colectivas. Por eso entiendo perfectamente que muchos aficionados no vean con buenos ojos una posible salida. Yo tampoco la celebraría. Pero una cosa es lamentar la marcha de un jugador y otra muy distinta cerrar los ojos ante la realidad. Si Camavinga considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo desafío profesional, el Real Madrid debe actuar con inteligencia. Las grandes instituciones no pueden construir proyectos pensando únicamente en las emociones. Tienen que tomar decisiones que garanticen competitividad durante muchos años. Y si la salida del francés abre la puerta a la llegada de un centrocampista como Gravenberch, estamos ante una operación que merece ser estudiada con toda la seriedad del mundo. Porque no se trataría simplemente de sustituir una pieza por otra. Se trataría de incorporar un perfil diferente que puede ofrecer nuevas soluciones a un equipo que sigue aspirando a dominar Europa durante la próxima década. Ahora bien, una vez analizada la operación desde un punto de vista general, la pregunta realmente importante es otra. ¿Dónde encajaría Ryan Gravenberch dentro del Real Madrid? Porque una cosa es admirar a un futbolista y otra muy distinta entender cómo encaja dentro de una plantilla que ya cuenta con algunos de los mejores centrocampistas del mundo. Y cuanto más analizo esa cuestión, más sentido encuentro a la posible llegada del neerlandés. Lo primero que hay que decir es que Gravenberch no llegaría para ocupar una única posición. Esa es precisamente una de las características que más valoran los grandes entrenadores modernos. La versatilidad. Puede actuar como mediocentro en determinados contextos. Puede desempeñarse como interior. Puede formar parte de un doble pivote. Incluso puede asumir responsabilidades más ofensivas cuando el partido lo requiere. Eso ofrece una enorme cantidad de alternativas tácticas. Imaginemos por un momento un centro del campo formado por Tchouaméni, Valverde y Gravenberch. Estamos hablando de una combinación con capacidad para competir físicamente contra cualquier rival de Europa. 3 jugadores capaces de recorrer grandes distancias. 3 futbolistas que pueden presionar alto. 3 jugadores preparados para sostener transiciones a máxima velocidad. Y al mismo tiempo con suficiente calidad técnica para controlar la posesión cuando sea necesario. Ahora imaginemos otra variante. Tchouaméni por detrás. Bellingham y Gravenberch por delante. En ese escenario el equipo ganaría una enorme capacidad para romper líneas desde segunda línea. Habría potencia, llegada y capacidad para atacar espacios desde diferentes alturas del campo. Lo interesante es que no estamos hablando de piezas que se estorben entre sí. Estamos hablando de perfiles complementarios. Y eso tiene muchísimo valor cuando un club compite en varias competiciones al máximo nivel. Durante una temporada larga aparecen lesiones. Aparecen sanciones. Aparecen momentos de bajón físico. Los equipos campeones no son los que tienen 11 titulares extraordinarios. Los equipos campeones son los que mantienen un nivel altísimo independientemente de quién juegue. Por eso el Real Madrid lleva años construyendo una plantilla profunda y no simplemente un once inicial. Y en ese contexto, Gravenberch encaja perfectamente. Hay otro detalle que me parece especialmente relevante. Durante los últimos años el Real Madrid ha dependido en muchos partidos de la energía de Federico Valverde para equilibrar el equipo. Valverde es capaz de cubrir espacios enormes. Puede ayudar defensivamente. Puede incorporarse al ataque. Puede corregir errores de compañeros. Puede sostener ritmos de partido que resultan imposibles para la mayoría de futbolistas. Pero ningún equipo debería depender exclusivamente de un solo jugador para determinadas funciones. La llegada de Gravenberch permitiría repartir responsabilidades. Añadiría a otro centrocampista con capacidad para recorrer metros, presionar, conducir y sostener esfuerzos físicos de alta intensidad. Eso ampliaría enormemente las posibilidades del entrenador. Y aquí aparece una cuestión que muchas veces pasa desapercibida. El Real Madrid necesita seguir rejuveneciendo su estructura competitiva. Cuando hablamos del club solemos centrarnos en las grandes estrellas ofensivas. Los delanteros.
Los goleadores. Los futbolistas que ocupan portadas. Pero las grandes épocas del madridismo siempre estuvieron construidas sobre centros del campo dominantes. La Quinta del Buitre tuvo su estructura. Los Galácticos tuvieron la suya. La era de las 4 Champions en 5 años también se apoyó en una sala de máquinas extraordinaria. El centro del campo sigue siendo el corazón de cualquier gran equipo. Y por eso no me sorprende que la dirección deportiva continúe buscando talento para esa zona. Más aún cuando hablamos de jugadores que todavía tienen margen para evolucionar. Porque algo que no debemos olvidar es que Gravenberch aún está lejos de alcanzar su techo. Muchos centrocampistas alcanzan su mejor versión entre los 26 y los 30 años. Él todavía tiene recorrido por delante. Todavía puede mejorar su lectura defensiva. Todavía puede aumentar su influencia en los últimos metros. Todavía puede desarrollar una mayor capacidad de liderazgo. Y eso resulta especialmente atractivo para una institución que siempre intenta anticiparse al mercado. El Real Madrid rara vez compra presente. Compra presente y futuro al mismo tiempo. Esa filosofía ha dado resultados extraordinarios durante la última década. Mientras otros clubes invierten cantidades enormes en jugadores que ya han alcanzado su pico de rendimiento, el Madrid suele apostar por futbolistas que todavía están creciendo. Vinicius es un ejemplo. Rodrigo es un ejemplo. Bellingham es un ejemplo. Y Gravenberch encajaría perfectamente dentro de esa línea estratégica. Por supuesto, ninguna operación está libre de riesgos. Sería absurdo afirmarlo. Toda incorporación genera incertidumbre. Toda adaptación requiere tiempo. El Santiago Bernabéu no es un escenario sencillo. La presión mediática es enorme. Las expectativas son altísimas. Y cada error se analiza con lupa. Eso también forma parte de la realidad. Pero cuando evalúo el perfil psicológico del jugador, veo elementos que me transmiten confianza. Ha jugado en el Ajax. Ha pasado por el Bayern de Múnich. Ha competido en el Liverpool. No estamos hablando de un futbolista que llega desde un entorno protegido. Ha vivido experiencias exigentes. Ha conocido diferentes estilos de juego. Ha convivido con vestuarios de élite. Ha aprendido a gestionar momentos complicados. Todo eso suma. Y mucho. Por eso, si finalmente esta operación termina produciéndose, mi sensación sería positiva. No porque considere que Camavinga sea un problema. Todo lo contrario. Creo que el francés es un magnífico futbolista. No tengo ninguna duda sobre su calidad. No tengo ninguna duda sobre su compromiso. No tengo ninguna duda sobre lo que ha aportado al Real Madrid. Pero el fútbol obliga constantemente a tomar decisiones difíciles. Y a veces una operación puede beneficiar a todas las partes involucradas. Camavinga tendría la oportunidad de convertirse en una pieza central dentro de otro gran proyecto europeo. El Liverpool incorporaría un jugador extraordinario. Y el Real Madrid añadiría un perfil que actualmente no abunda dentro de su plantilla. Desde esa perspectiva, resulta complicado encontrar perdedores. Lo único que realmente lamentaría sería despedirme de un jugador que siempre defendió este escudo con profesionalidad absoluta. Porque más allá del talento, hay algo que los aficionados valoramos especialmente. La actitud. Y Camavinga siempre tuvo una actitud ejemplar. Si finalmente se marcha, merecerá reconocimiento y agradecimiento. Pero si esa salida abre la puerta a la llegada de Ryan Gravenberch, sinceramente creo que el Real Madrid seguirá estando en buenas manos. Porque estamos hablando de un futbolista con condiciones para marcar una época. Un jugador que combina físico, técnica, personalidad y ambición. Un centrocampista construido para el fútbol moderno. Y un nombre que, si termina vistiendo de blanco, podría convertirse en una de las grandes historias del próximo proyecto madridista. Veremos qué ocurre durante las próximas semanas. Porque cuando Florentino Pérez entra realmente en una negociación, todos sabemos que cualquier escenario es posible. Y si el presidente ha decidido que Gravenberch es una pieza importante para el futuro del Real Madrid, esta historia apenas está comenzando. Yo soy Nilsson del Madridista. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta posible operación. ¿Cambiarían a Camavinga por Gravenberch? ¿Creen que el neerlandés encaja en el Real Madrid? Los leo. Y como siempre, ¡Hala Madrid! Recuerda suscribirse al canal y dar al like.